Muy buenas noches, mis hermanos. Dios nos ha sostenido y hasta aquí nos ha traído. Y bueno, antes de entrar en la enseñanza de esta noche, me gustaría compartirles una palabra que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. Y dice la palabra en Isaías 1:16: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Muy buenas noches una vez más. Y bueno, mis amados, pues el mensaje de esta noche le he puesto: estamos en dolores de parto. Amén. Vamos a platicar acerca del libro de Mateo, capítulo 24, en el cual el Señor nos dejó todo escrito. Bueno, a través de toda la Biblia nos expresa estos últimos tiempos antes de que acontezca el día grande, el día temible. En otras partes dice el día del terror de Jacob, la semana 70. Así que, mis amados, vamos a orar, que el Señor nos hable, que el Señor nos bendiga, que Él añada bendición a su palabra y que nos la revele. Amén. Así que, por favor, acompáñame a orar ahí desde tu lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo, me abandono en tus manos rogándote, Señor. Por favor, habla a mis hermanos a través de esta enseñanza. Háblanos, Señor. Háblanos sin duda, Señor. Tú tienes algo que decirnos. Por tanto, esta noche, Señor, nos venimos a meter bajo tu abrigo, bajo tu sombra, Señor. Habla nuestro corazón de una manera asombrosa, Señor. Danos entendimiento y guíanos, Padre, de una forma impresionante. Padre, este vaso de barro se abandona en tus manos, Señor, sabiendo que todo lo que pueda tener significativo es porque tú has vertido tu gloria en este vaso de barro. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Yo te pido, mi amada, mi amado, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y la palabra declara: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Yo podría agregar algo. Siendo discípulo de Jesucristo, le preguntaré al Señor: ¿cuándo se completará tu propósito sobre aquellos que te estamos esperando? Sin embargo, quiero agregar algo muy interesante. Aquí nos habla del fin del siglo. Llamado el fin del siglo, no se refiere al final de toda la humanidad, para nada. Al contrario, se refiere al inicio de diversos eventos que señalan el término de una época. Pero al momento de que se cierre esa época, inicia una nueva. Y Jesús, a través de los evangelios, nos estuvo advirtiendo muchas ocasiones que habría, habría gente que sería engañada, aún los escogidos serían engañados. Pero también nos aparece en la escritura
que el amor de muchos se enfriaría. En el libro de Apocalipsis nos habla de una tendencia a un gobierno mundial, pero también el Señor nos habló de que los días de su venida serían como los tiempos, como los de Sodoma, con un desastre sexual impresionante. Pero también nos habla que serían como los de Lot, es decir, donde la vanidad, donde la violencia, donde la avaricia sería tan grande que aún muchos se inquietarían por lo que se está viviendo. Pero también el Señor nos habló acerca de que en estos últimos tiempos habría falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, y es algo que lo vemos día a día. Pero obviamente si hay falsedad en ellos, también sus palabras son falsas. Es decir, habría la multiplicación de falsas profecías. Pero aún esto está sucediendo y cosas mayores se están manifestando, cosas que no podríamos pensar que fueran reales. La ficción se ha quedado muy corta, la realidad la ha superado de una manera impresionante. De hecho, yo puedo ver que al momento de estarse manifestando todo esto en nuestro entorno, muchísimas personas se han apartado de Dios. Muchos decepcionados, otros desilusionados, y ahí se cumple también la palabra de que habría apostasía. ¿Por qué? Porque muchas personas han tenido un pensamiento como Dios se ha olvidado de mí. Y no es cierto. Dios no se ha olvidado de la humanidad, Dios no se ha olvidado de aquellos que le aman, Dios no se ha olvidado de aquellos que le temen. Por el contrario, yo sé que nuestro Señor todas las cosas las tiene bajo perfecto control. Amén. Muchas personas en este tiempo han predicho, llamémosle así, o profetizado el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día y la hora del inicio de la gran tribulación, el día y la hora del día del rapto. Pero quiero recordarte que eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni nadie sabrá la hora. Pero sí nos advierte que estemos vigilantes. ¿Para qué? Porque el día del Señor se acerca. Yo algo lo tengo en mi corazón muy, muy fuerte, y es el hecho de que el Señor sí nos va a advertir el día que Él venga, antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque si ahorita yo estoy sintiendo una gran, eh, llamémosle no convicción o certeza, sino sé en mi espíritu que la venida está muy cerca. Y a manera de que se va acercando ese día, el día del rapto, esa esa sensación en muchos se va a despertar. Ciertamente el Señor no nos va a decir ni el día ni la hora, pero sí habrá una continua exhortación, y más que antes, a que nosotros tengamos una vida de santidad, una vida de honra al Señor, una vida temerosa a Él. Por eso es muy importante que antes de que venga el Señor suceda lo que dice la palabra, acontezcan las guerras, acontezcan los huracanes, acontezcan las hambrunas, acontezca el desamor. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende. Si el hombre no se enfrenta a momentos de angustia y desesperación, el hombre no va a cambiar de camino. Y quiero que tú lo veas con un ejemplo. En este tiempo de encierro, ciertamente miles de personas se han vuelto al Señor. Aquellos que estaban lejanos, aquellos que se habían apartado y se enfriaron en un tiempo, volvieron al Señor. ¿Para qué? Para poder tener un encuentro y encontrar un refugio.
pero también muchísimas personas que no conocían de Cristo vinieron a Cristo por primera vez. ¿Por qué? Porque en su desesperación buscaron al Señor, encontraron protección y se anclaron a su presencia. Pero estas dos cosas son buenas, pero también hay una muy mala que ha acontecido en este tiempo de encierro, y es que muchas personas se han acomodado. Y esa comodidad ha provocado un enfriamiento profundo en el corazón de muchos. Ha producido que la búsqueda por el Señor mengüe. Y malamente he visto que hay muchas personas que en este tiempo de pandemia, eh, al momento de iniciar, crecieron espiritualmente a causa de la desesperación, a causa del temor, a causa de los momentos de dificultad. Pero hoy, viéndolos en perspectiva, iniciaron muy fuerte en su proceso de crecimiento, después se estancaron y en este tiempo van de picada. ¿Por qué? Porque su corazón se enfrió. Yo quiero invitarte, amada, amado en el Señor, y es algo muy normal. No me gusta decirlo así, pero cada vez que tú te sientas lejano al Señor, frío en el Señor, que no sientas su presencia, alábalo, exáltalo, ora en tus lenguas, porque ciertamente la palabra nos exhorta que oremos en un idioma entendible, como lo es nuestro lenguaje español. Pero también yo recuerdo lo que dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti por impartición de mis propias manos. Y el avivar el fuego involucra alabar, adorar, servir. Quizás en este tiempo no podemos servir de manera tan continua y de manera tan fogosa, llamémosle así, como en otro momento, pero sí podemos alabar al Señor, sí podemos adorarlo, sí podemos hablar lenguas. Yo te pido una vez más con un corazón muy necesitado y menesteroso que sé que tienes tú. Por favor, no permitas que el altar de adoración que hay en tu casa se apague. Necesitas alabar, necesitas hacer guerra, necesitas exaltar a tu Señor. Amén. Mi amada, mi amado en el Señor, para nosotros las catástrofes a nuestros ojos son lo peor. Una inundación, un tsunami, un terremoto, una pandemia, nos habla de algo terrible. Pero para el corazón de los hombres es muy necesario. ¿Por qué? Porque sin los momentos de crisis el hombre no va a entender. Sin los momentos de dificultad, de angustia, el hombre no se va a apartar de sus malos caminos. Y quiero hacer un paréntesis: si alguien en tu familia está pasando por un momento de crisis, alaba al Señor, dale gracias al Señor, porque es el momento correcto para hablar de la palabra y para que se vuelva de su mal camino al Señor. Ciertamente estamos en medio de tiempos de dolores de parto, y los dolores de parto en una mujer primero comienzan a ser largos, no inician muy recurrentemente, pero conforme se acerca el nacimiento del bebé, los dolores de parto no solo comienzan a ser muy continuos, sino comienzan a ser profundamente dolientes. Y es lo que hoy está pasando. A más se acerca la venida de nuestro Señor, más y mayores y más intensos serán los dolores de parto. Mi amado, tengo una noticia: el normal ya no va a volver. He escuchado de algunos: es que yo quiero regresar a lo que antes era normal. Y a mí, yo también lo he declarado, pero creo que ya lo normal ya no va a volver. Es decir, por el contrario, las cosas se van a ir colocando más difíciles. Vamos a escuchar de más maldad, de más destrucción, pero recuerda lo que el Señor nos habló en Isaías capítulo 60: tinieblas cubrirán la tierra.
Las naciones se llenarán de oscuridad, mas a ti no llegarán, sino que resplandecerá el Señor con su gloria. Amén. Este es ese tiempo profetizado. Mi amado, por eso también nuestro Señor Jesucristo nos dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Y también agregó en Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Viene el fin del siglo y el Señor va a estar con nosotros durante todo el tiempo hasta que sucedan las cosas. Y quiero que me acompañes en tu Biblia porque en la palabra aparece de manera cronológica, es decir, una tras otra. No va a ir una antes que la anterior. Va a ser de forma cronológica como se va a dar el orden de las señales. Vamos a la palabra, libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Y dice, y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras van a seguir existiendo, pero no nos están anunciando la venida del Señor. Mira lo que va a anunciar. Porque se levantará nación contra nación. Y luego agrega reino contra reino. El reino de Dios contra el reino de Satanás. Y aquí hay un orden. Todo esto es orden. Primero guerras, rumores de guerras, luego nación contra nación, luego reino contra reino, luego nos habla, vendrá peste. Estamos en tiempos de pestes. Y luego nos dice, después, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hemos escuchado de terremotos, pero no los hemos experimentado como han de venir. Es decir, y agrega, y todo esto será principio de dolores. Estamos en ese tiempo. Mi amado, mientras que se acerca el rapto, mientras a más se acerca, es decir, hoy es un día menos para el día del rapto. Mientras más van avanzando los días, más intenso se van a poner las cosas. Por eso quiero decirte, es tiempo que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención viene pronto. El que nos ha de redimir está a la puerta. El que ha de venir con premio y galardón delante de él está a la puerta, mi amado. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Por eso quiero exhortarte a algo. No hagas caso, por favor, te lo pido en el Señor. No hagas caso de aquellos que no creen en el rapto. No hagas caso de aquellos que se dicen roé. No hagas caso, mi amada, mi amado en el Señor, de aquellos que están argumentando en este tiempo que estamos en la gran tribulación. No, no lo creas. Jesús viene pronto y junto con él la recompensa, pero no va a venir hasta que se cumplan las señales que él mismo declaró. Por eso quiero decirte, en este año de la esperanza, ahora voy entendiendo cada vez más, cada día que el Señor me permite revisar su palabra, voy entendiendo por qué es el año de la esperanza. No tenemos que caer en pánico. Tenemos que anclarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos lo dejó por escrito. Tenemos que confiar en lo que Él nos dijo. Él nos alertó de las cosas que vendrían y ninguna de las cosas que Él ha escrito ha faltado. Hoy estamos viviendo tiempos como lo dijo Josué, y Moisés, uno en cada tiempo. Ninguna de sus buenas palabras ha faltado en cumplimiento. De acuerdo también a la escritura, mi amado, otra de las señales es que estamos en tiempos de persecución. Así es, tiempos de persecución. No solo como lo que hemos oído que sucede en Turquía, en Pakistán,
Se está dando en Estados Unidos, se está dando en México, se está dando en muchas naciones donde aquellos que son evangélicos, no católicos, evangélicos, los están maltratando demasiado. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué estos tiempos de gran dificultad? Porque los tiempos de persecución prueban el corazón de los creyentes. Y los tiempos de persecución van a producir que salgan de la casa del Señor todo aquel que alaba y adora a Dios solo de apariencia. Es decir, que los que estamos amando su venida, de los que estamos realmente buscándolos, de los que estamos apasionados por Él, quizás va a pasar algo que no sea de lo más deleitoso, pero estaremos abriendo nuestros ojos delante del Rey de Gloria. Porque dice la palabra, mi amado, mira, acompáñame en la palabra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, verso 36. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estemos dignos de eso. Preparémonos. No por nada es la insistencia de que ayunemos, de que oremos, de que sirvamos, de que nos mantengamos en pureza sexual, de que nos mantengamos en santidad. Mi amado, en mi corazón hay una gran necesidad por entregarle al Señor una iglesia sin mancha y sin arruga. Sé que yo no lo hago, sé que lo hace el Espíritu Santo, pero mi clamor por tu alma es diario. Mi clamor porque estés sostenido en su presencia es diario. Mi clamor porque puedas pasar todas las pruebas es diario. Algunos me dicen, por favor, pastor, ore por mí. Usted no me lo tiene que pedir. Yo le amo mucho y entiendo la escritura y sé que la oración del justo puede mucho y liberta aquel por el cual se está orando. Por eso sigo clamando por ti, por tu familia, por aquellos hijos que están apartados, para que el Señor nos tenga por dignos de escapar a ti, a tu casa, en el día de su venida. Mi amada, mi amado, cuando el Señor nos habló de que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, Él nos estaba advirtiendo algo. Si fuera fácil de determinar quién es falso, no nos hubiera dejado palabras tan perfectas. Y una de esas describe la astucia de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles. No te dejes desviar, mi amado. No te dejes desviar, mi hermana amada, porque este es un tiempo donde tenemos acceso a un montón de predicadores, a un montón de alabanzas. Mi amada, mi amado en el Señor, antes de oírlos, yo quiero que tengas la certeza de que conoces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no todo lo que oyes es verdad. Porque no todo lo que oyes edifica. Porque no todo lo que llega a tu mano es pan de vida, sino que en su gran mayoría es pan destructivo. ¿A qué voy con esto? Es como si yo te pusiera en un vaso de agua limpia, de agua pura, y le dejara caer una gota de agua de cloaca, del drenaje, una sola gota. Quizás rápidamente se diluiría y no verías la diferencia, seguiría el agua transparente, pero la pregunta es, ¿la beberías? Quizás por ahí algún destornillado diga, ay, no me pasa nada, pastor. Yo me bebo hasta el agua de los charcos. Pero yo no me la bebería. Y yo estoy muy seguro que muchos de ustedes tampoco la beberían. Y es lo mismo. He escuchado predicaciones donde el 99% de la prédica está, wow,
pero de repente dicen cosas que no y confunden todo el contexto, confunden al creyente, confunden las bases bíblicas y las cosas fueron horribles. Por tanto, yo quiero decirte en el Señor, la palabra de Dios debe estar anclada en tu corazón, porque es la única que nos va a guiar a discernir las cosas. Así que antes de escuchar a un predicador, lee la palabra. Busca al Señor tu Dios. Amén. Por otra parte, cuando el Señor nos habló acerca de la persecución y del engaño, esto va muy ligado con algo que está aconteciendo este tiempo en las redes sociales, y es la censura. Pronto, ¿en cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo. Pronto tendremos que buscar otras redes sociales, otros medios para podernos mantener en contacto, para poder seguir predicando la buena noticia, porque hay gran censura. Cuando tú pronuncias ciertas cosas que a la gente de la élite mundial no le agradan, te censuran. Por eso más adelante, cuando esté narrando ciertas agendas, voy a ser muy cuidadoso en mi idioma, esperando que tú me entiendas completamente. Amén. Por otra parte, estamos en un tiempo donde hay un pensamiento colmena. ¿Cuál es el pensamiento colmena? Muy sencillo, donde toda la gente busca pensar de la misma forma, busca aprobar las mismas cosas, busca involucrarse en las mismas cosas, ciertamente no por elección, sino por imposición, pero hay muchos otros que es por conveniencia. A la gente no le gusta que le repruebes el pecado, por eso las cosas buenas les dice malas. Por eso se están creando leyes contrarias a la palabra. ¿Por qué? Porque la gente está aplaudiendo su pecado, su descontrol y está buscando que las masas ya no sientan culpabilidad, no se sientan incomodados por su pecado, sino se sientan aplaudidos. Por eso la Escritura nos dijo que la maldad aumentaría. Y si lo vemos en el idioma bíblico, en algo que yo te estuve explicando hace algún tiempo, en pocas palabras nos está diciendo cuando la maldad aumentaría, la iniquidad incrementaría como nunca. ¿Qué es esto? La iniquidad ha plagado al mundo entero. Y esta iniquidad o esta maldad es aún más temible, trae mayores consecuencias que cualquier coronavirus, que cualquier peste, que cualquier plaga. Trae mayor destrucción que la propia persecución. Y quiero ponértelo como ejemplo en lo siguiente. Quiero que te imagines un barco y el barco en medio del océano, ¿ok? Todo el agua que rodea el barco no va a atacar, no va a perjudicar a la gente que está dentro del barco, porque el barco está flotando. Pero en el momento en el que el agua comience a entrar en el barco, todos los habitantes del barco van a ser completamente dañados. Toda el agua va a venir a devastar donde había seguridad. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Muchas persecuciones no pueden atacar a la iglesia. No pueden derribarla porque se cumple la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán sobre de ella. Pero cuando el amor se apaga, cuando la pasión por el Señor se apaga, cuando la honra comienza a menguar, cuando nuestro servicio al Señor comienza a generar un detrimento, pero cuando nuestra devoción, nuestra entrega comienza a enfriarse, automáticamente el corazón se apaga y eso nos lleva a ver que la gran aflicción entró al barco. Y si el corazón se enfría, es un sinónimo de que se está manifestando maldad en el corazón. ¿Qué es esto? El corazón del hombre nunca estuvo firme, sino que se amoldó al mundo.
Yo te pregunto, ¿cómo está hoy tu corazón? Porque hay millones de personas que se han amoldado a los dichos del dirigente que habla desde Roma. Hay millones de personas que han abrazado agendas como el matrimonio igualitario, como el, como el amor entre una persona muy adulta y un niño. Han aplaudido el abuso a los niños, pero también han rechazado y perseguido y asesinado a aquellos que hoy están diciendo la verdad de Cristo. Aún han silenciado presidentes. Date cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. A causa de estos millares de personas, están buscando, o más bien se han levantado ya en contra a través de un pensamiento colmena para apagar la difusión del Evangelio. Una organización con siglas ONU ha declarado que los evangélicos son sus enemigos. Pero no solo eso, sino que muchos foros se han levantado a destruir el foco familiar del amor, han levantado a destruir la unidad familiar. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento colmena. Mi amado, mi amada, y en especial para las hermanas, para las madres de familia. No creas que tus hijos son fríos o son frívolos por sí mismos. No. Hay una agenda que de manera continua se está escuchando en televisión, en la radio, a través de las redes sociales, a través de todo medio de comunicación, para contaminar a la juventud, para provocar que el amor se vuelva muy barato y lo único que exista sea un sexo casual, para que las drogas se vuelvan tan comunes que sea lo mismo tomar agua. No pienses que la música que oyen tus hijos es bonita. No, tengamos mucho cuidado. Por otra parte, nosotros, como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Cristo, necesitamos tomar en cuenta nuestra posición de autoridad en el Señor. Tenemos autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos echar mano de esto? Temiendo al Señor, honrando al Señor, dándole la gloria, sabiendo que el juicio está muy cerca, tan cerca como el desayuno de mañana o la merienda de esta noche. Mi amada, mi amado, tú y yo tenemos que estarlo esperando. Por eso te dije en la reunión anterior, para mí el Señor no va a venir como ladrón en la noche, porque yo lo estoy esperando. Ansío su venida. Para la iglesia temerosa de Jesucristo, no la va a tomar como el ladrón en la noche. Para aquel que no lo espera, sí. Por eso, mi amado, tenemos que velar y orar para que esta carne demandante se someta al Señor. Mira, acompáñame en tu palabra, en la Biblia. Quiero mostrarte otra señal que ha de acontecer en muy breve tiempo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. Dice, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué es esto? Esta señal, mi amado, está pronto a suceder. Para que suceda, tienen que reedificar el tercer templo. ¿Por qué digo tercer templo? Porque los dos anteriores han sido destruidos. El primero, el original, llamémosle así, fue destruido en el tiempo de Salomón.
y el segundo que fue levantado en los tiempos de Jesús, más o menos, fue destruido en el año 70 después de Cristo, en los días de Antíoco Epífanes. Fue destruido completamente. Es decir, mi amado, el pueblo judío hoy no tiene hoy no tiene templo, pero hay una señal que curiosamente ha sido manifiesta al mundo entero, y es que para estrenar, llamémosle así, por una ley levítica, para reabrir, tener apertura, para limpiar la pestilencia, llamémosle así, para limpiar todo lo que se ha hecho sin honrar al Señor, sin un lugar para sacrificio, los judíos necesitan inaugurar el tiempo de sacrificios a través de vaquilla roja, una vaquilla roja, misma que ya nació. No recuerdo cuántos años tiene esa vaquilla roja, pero ha sido inspeccionada durante 6 años, me parece, creo que ya lleva, con lupa a través de rabinos, manifestando que no tiene ninguna imperfección, que es la vaquilla perfecta para el sacrificio, para inaugurar el tercer templo. Todas las piezas del tercer templo ya se tienen. Así como dice la escritura que cuando fue levantado no se escuchó ni un solo martillazo en Israel, así en este tiempo, porque todo ha sido prefabricado solamente para ir y colocarlo. Pero ¿qué ha pasado? Se tiene la creencia que el lugar de edificación del tercer templo es donde está la cúpula de Omar. Y esa cúpula de Omar es el lugar de adoración de los musulmanes. Sin embargo, es muy escuchado que en este tiempo los principales rabinos en Israel, juntamente con el gobierno de Israel, desean ya levantar el tercer templo. Y ahí es donde tomará lugar la palabra que acabamos de leer en Mateo 24:15, que dice de la abominación desoladora. En los tiempos de Antíoco Epífanes, la manera, mi amado, en la que se manifestó la abominación desoladora es que en vez de ofrecer una oveja para el sacrificio, ofrecieron un cerdo. Y eso provocó que toda la adoración de los judíos fuera corrompida a causa de esa aberración. Pero de acuerdo a la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nos anuncia algo. La abominación desoladora va a tomar lugar cuando esté edificado ese tercer templo y entre el anticristo a ese lugar, se siente en la silla y proclame que Él es Dios y que Él es digno de adoración. Mira, compáreme la palabra, vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Perdón, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice la escritura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que hablábamos al inicio, de que muchos se han apartado, hablando de la venida de Cristo, y luego continúa, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Mi amado, para ese tiempo, la iglesia de Cristo, ¡pum!, se fue. Tú y yo no estaremos, no lo veremos. Escucharemos que ha de venir, escucharemos que se ha de manifestar, la apostasía habrá aumentado mucho más, el amor se habrá enfriado mucho más, pero no veremos eso, porque la iglesia de Jesucristo habrá sido raptada, la que está esperando su venida, la que no esperará a Cristo como ladrón, sino que le espera velando y honrándolo, pero habrá otra iglesia, la iglesia que está tibia,
la iglesia que está fría, la iglesia que no es un discípulo, un seguidor de Cristo, esa iglesia lo verá. La iglesia que no fue tenida por digna de ser levantada, sino que se hizo hacia atrás, avergonzada. Vamos juntos, mis amados. Por eso, mi amado, tenemos que prepararnos para ese día donde sea tocada la trompeta, donde en un abrir y cerrar de ojos seamos levantados en las nubes en el día del rapto. Amén. Aleluya. Si tú sabes en tu corazón que será raptado, ahí escribe, yo seré raptado por el Señor. Yo seré raptado por el Señor. Seré levantado y no veré la gran tribulación. Aleluya. Nosotros no veremos gran tribulación, pero sí viviremos y estamos viviendo tribulación. Vuelvo a repetir, estamos viviendo tribulación, pero no veremos la gran tribulación. Mira lo que dice la palabra. Es necesario que pasemos estos tiempos. Aun cuando no me agrada decirlo, aun cuando no me encantan estos tiempos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es necesario. Porque mira, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, yo te pido compártelo. Lleguemos a uno más para Cristo. Mi amado, estos tiempos son totalmente peligrosos. Mira lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, los eclipses, en la luna, las lunas rojas, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas, los huracanes, los tsunamis, los tifones, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Wow. Ahora acompáñame. Vamos, quiero darte el último pincelazo de esto. Otra señal. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad. Mira lo que dice. Cuando digan, no cuando se manifieste, no cuando haya paz, cuando digan paz y seguridad. Entonces sobre ellos vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si recordamos Mateo 24, los versículos que estuvimos leyendo, nos habla de guerras, rumores de guerras, y lo que le sigue a eso son pestes. No dice peste, pestes en plural. Vienen más. Y luego hambrunas. Y quiero enfocarme, antes de terminar el mensaje, en esto de las hambrunas y en esto de las pestes. Tenemos que ser más prudentes que los tiempos anteriores. Tenemos que almacenar alimento, mi amado. Tenemos que ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado a nuestro cargo. Tenemos que sembrar. Y cuando digo sembrar, toma una maceta ahí en el pedacito de jardín que tienes o compra una maceta, mi amada, y comienza a sembrar. No sabemos los tiempos que vengan, pero sí sé que el Señor nos lo ha mandado a hacer. No es la primera vez que lo platicamos. Luego, las hambrunas. Para que suceda una hambruna, tiene que venir un desplome económico. Y el desplome económico se está viendo.
Llevamos casi un año en recesión. Y si lo vemos con ojos financieros, llevamos cerca de 25 años en recesión. Esto ya se acabó. Mi amado, después lo que es anterior a la hambruna es el desplome económico, y el desplome económico trae consigo gran violencia. Las naciones se han levantado unas contra las otras. El reino de las tinieblas en este tiempo ha sido muy caótico para nosotros los hijos de Dios. Han sido tiempos de mucha guerra espiritual, pero también, mi amado, el Señor nos sigue exhortando a vivir ordenadamente, en santidad, colocando nuestra mirada en el Señor. Estos son tiempos de arrepentimiento para que venga de Él tiempos de refrigerio. Mi amado, el arrepentimiento no es pido perdón y vuelvo a cometer mi pecado. Eso es un remordimiento. Eso no le llames arrepentimiento, es un vil remordimiento. Y vuelvo a repetir, nos tenemos que cuidar más que antes. Hay pestilencias y van a venir más. Tenemos que ser muy prudentes dentro de nuestra propia casa y fuera de nuestra casa. Los terremotos van a ser más intensos, más recurrentes, mi amado, de mayor terror ha de venir. Estamos en medio de dolores de parto. Por eso, nuestra convicción, nuestra esperanza es en Jesucristo. Y quiero terminar este mensaje dándote 3 palabras impresionantes que a mí me animaron muchísimo. Quiero dejar una palabra de consuelo en tu alma y decirte, ánimo mi hermano, ánimo mi hermana, ánimo porque el poderoso está de nuestro lado. En Isaías 54, versículo 10 dice, escucha muy bien, no lo leas, anótalo, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué palabrón! Miren Salmos 17:7 lo que dice. Salmos 17:7, no lo busques, escúchalo atentamente, porque del oír viene la fe. Muestra tus maravillas, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, aleluya. Ahí estamos tú y yo. En el Nuevo Testamento dice que tú y yo estamos cobijados como la gallina cubre sus polluelos. Y mira lo que dice Salmo 119, 114. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Aleluya. Este es el año de la esperanza, mi amado. Este es el año de su dulce presencia, de su dulce esperanza. Y Dios sigue en control. Solo seamos prudentes, seamos sabios, practiquemos su palabra, pues Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Son tiempos calamitosos, sí, pero Jehová reina en este tiempo. Aleluya. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por volvernos a exhortar acerca de los tiempos que hay delante de nosotros. Gracias, Padre bendito, por volvernos a exhortar de lo que ha de venir. Gracias, Señor. Y hoy queremos rogarte, tennos por dignos de escapar de los tiempos venideros. Y esta noche, Señor, nos preparamos para guardar nuestra vida totalmente en ti. Mi amado, si tú tienes algún pecado que confesarle al Señor, este es el tiempo.
Este es el tiempo de entregárselo. Este es el tiempo de decirle al Señor que obre en nosotros. Así que, ¿qué tal si le levantas tus manos y juntos le decimos, Señor, perdona mi maldad? Señor, perdona mi pecado. Hoy me vuelvo a ti y hago un pacto de seguirte, de amarte, de honrarte, de exaltarte, de temerte, Señor. En el nombre de Jesucristo te glorifico, Señor. Amén. Bueno, mi amado, vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Por favor, prepárate. Buenas noches, mis hermanos. Como bien les decía el pastor, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿sí? Recordando que lo hacemos por obediencia, por honra, por amor al Señor, ¿sí? Pero sobre todo por obediencia, pero porque junto con el dar hay bendición, ¿sí? Como siempre los llevo al libro de Proverbios, al capítulo 3, al versículo 10, donde dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿sí? Pero en el versículo 10 viene la promesa y es el lenguaje actual. Dice, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Como que viene muy a la par esta palabra con lo que el Señor nos está hablando a través de la predicación. Seamos fieles y entreguemos de todo corazón nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Todos hemos aprendido que las primicias es lo primero que tú recibes al empezar el año, ¿sí? Y dice el Señor respecto a los diezmos en Malaquías 3, 10 y 12, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí viene la promesa. Además de que derramará bendición hasta que sobreabunde, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto, ¿sí? Mis hermanos, en verdad hay promesas en la obediencia, ¿sí? Mis hermanos, presenten, pongan sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias en un sobre. Y viene el tiempo en que nos reuniremos y podemos entregarlos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de honrarte, de mostrar nuestro amor, nuestra honra, nuestra obediencia, cuando presentamos con corazones agradecidos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, con corazones alegres, porque tú amas al dador alegre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Nos vemos mañana